dejar la política, vamos a hablar de economía. Hay harta información económica en votación dividida. El Consejo del Banco Central determinó este lunes mantener la tasa de interés en 11,25%. Y hoy, en su segundo informe de política monetaria del año, el ente emisor recortó la proyección de crecimiento para este año y prevé una menor inflación para 2023. Para hablar de estos temas, estamos en contacto con Germán González, coordinador del área macroeconómica de Clapes UC. Germán, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes. A ver, Germán, ayer conversaba contigo en otro medio y tú dijiste, no van a bajar la tasa. Y estuviste, pero acertado, medio a medio. ¿Cuál es la lectura que haces tú del informe ayer tras la reunión de política monetaria del Banco Central, que va un poco concatenado, amarrado con lo que conocimos hoy día? Son dos decisiones, son dos documentos que no van en paralelo, sino que van un poquito relacionados uno con otro. ¿Cómo se explica, cómo traducir, cómo hacer la bajada de la decisión de ayer del Banco Central? A ver, bueno, efectivamente la tasa se mantuvo en 11,25%, pero fue una decisión dividida, ¿cierto? Entonces, yo diría que la decisión de ayer reflejó un poco el debate que había en el ambiente, digamos, económico, financiero, respecto de lo que debía ser o no el Banco Central. Y desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es mirar los informes de política monetaria y cómo ha ido evolucionando la economía entre informes. Y recordemos muy brevemente que hace 3 meses atrás el Banco Central decía que las tasas iban a empezar a bajar en el tercer trimestre de este año, y eso era en la reunión de julio o septiembre, ¿verdad? Y si la evaluación que uno tenía es que las condiciones económicas, ¿verdad?, tanto inflación como crecimiento eran más o menos las que se delinearon hace 3 meses atrás, bueno, entonces lo que correspondía era no bajar la tasa en junio, sino que más bien, en la reunión de ayer, sino que más bien empezar a hacerlo ya sea en julio o en septiembre. La decisión de ayer, ¿verdad?, al ser dividida, desde mi punto de vista, ceja más la probabilidad de que tengamos efectivamente el primer recorte en la reunión de julio y no en septiembre, y desde el punto de vista de quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando, eso significa que, digamos, este periodo de altas tasas de interés que fue necesario para frenar los desequilibrios macroeconómicos estaría pronto a llegar a su término. Germán, y ahí la discusión se instala, porque tú mencionabas muy bien, aquí estaba dividido la posición si es que bajaba o no se bajaba la tasa. Ya, ahora recojo un poco de tus palabras y la discusión de la próxima reunión de julio es cuánto se va a bajar la tasa. Y algunos dicen 50, 75, algunos dicen un punto completo, 100 puntos base. ¿Dónde crees tú por dónde irá la mano? A ver, primero voy a hacer una respuesta general, que la magnitud del recorte de tasa depende de la velocidad con la cual baje la inflación, con la cual siga bajando la inflación. Recordemos que la inflación llegó a 14,1%, ¿verdad? En agosto del año pasado. Pues claro, exacto. Ahora está en 8,7%. Y lo que proyecta el Banco Central es que a fin de año la inflación llega a 4,2% y el próximo año ya va a estar en 3%. Eso es una muy buena noticia. Si se da eso, bueno, entonces los recortes de tasa debieran ser relativamente rápidos. O sea, si la inflación, digamos, converge rápidamente a la meta del Banco Central, debiéramos ver recortes sustantivos de la tasa de política monetaria. ¿Qué significa eso? De 75, 100 puntos base, porque estamos con un nivel de tasa que es muy contractiva. Y de nuevo, para quienes nos están escuchando, en condiciones normales la tasa de política monetaria se mueve en torno a 25 puntos base, un cuarto de punto porcentual por reunión. Pero hoy día no estamos en ese escenario, estamos en un escenario en que las tasas están muy altas, y es que si efectivamente la inflación comienza a bajar, ¿verdad? Digamos, con la rapidez que proyecta el Banco Central, debiéramos ver recortes acelerados de la tasa de política monetaria. Si la inflación por alguna razón deja de bajar, ¿verdad?, se estabiliza en niveles altos, bueno, podríamos ver menores bajas y eventualmente algunas pausas en este proceso de normalización. Pero el escenario central es que la inflación está bajando rápido, que va a seguir haciéndolo de esa forma, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a tener recortes importantes de la tasa de política monetaria porque estamos en un nivel que es muy contractivo, ¿verdad? Y eso se está viendo reflejado, por ejemplo, el informe de política monetaria lo señala, en el consumo especialmente de bienes durables, compras de automóviles, electrodomésticos que son a crédito y que están muy, muy frenadas. Sí, un último punto respecto a la inflación, Germán. Claro, yo recuerdo hace 2 IPOM, cuando el Banco Central proyectó para el 2023 una inflación de 3,6, estaba completamente desanclado con lo que decía el mercado, que iba a ser mínimo este año un 5%. En el último IPOM uno siente que vuelve a acercarse las posiciones, cuando el Banco Central dice no va a ser 3,6, va a ser 4,6. Ahora baja a 4,2.
O sea, en el fondo ha ido como que ha subido la expectativa, ahora la baja. ¿Cuál es la lectura que haces tú? Que ha sido bien, entre comillas, volátil. Tú lo puedes explicar mucho mejor respecto a esa posición del Banco Central, que también vuelve a desanclarse un poquito de la expectativa del mercado. No tanto como antes, pero vuelve a ensancharse esa diferencia. Claro, yo creo que ese va a ser un punto en la discusión probablemente que veamos mañana en los medios, en la reacción, porque el mercado todavía piensa que la inflación va a bajar más lento de lo que Claro. proyecta el Banco Central. O sea, el Banco Central en general ha sido un poco más optimista respecto del descenso de la inflación y los datos no le han dado la razón. O sea, la inflación ha sido más persistente de lo esperado. Esto es algo que también ocurre en el resto del mundo, ¿ah? No es solo algo que ocurre en Chile. Los bancos centrales han pensado, ¿verdad?, que el proceso inflacionario se iba a acabar pronto, ¿verdad?, pero la inflación ha sido más persistente en el mundo de lo previsto. Y probablemente esto tiene que ver con la magnitud de los shocks que enfrentamos, con que las empresas tuvieron que recomponer márgenes durante algún periodo post-pandemia, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que usábamos para explicar en el pasado la evolución de la inflación hoy día no ha sido completamente útil, ¿verdad? Pero sí tenemos bastante evidencia de que hay fuerzas que apuntan a que la inflación va a seguir bajando, tanto del ámbito internacional, por ejemplo, el precio del petróleo ha bajado, los precios de los alimentos han bajado, como también de las condiciones internas, donde la demanda local, ¿verdad?, está bastante débil, el tipo de cambio también ha descendido de los máximos que estuvo el año pasado y por lo tanto, digamos, y la propia política monetaria que ha sido contractiva es lo que permite pensar que la inflación va a bajar. Yo pienso que el mercado va a insistir con una mayor cautela, en el sentido de que va a pensar que la inflación no va a bajar tan rápido como proyecta el Banco Central, pero digamos, es muy difícil hacer esta proyección y mes a mes vemos como a veces hay grandes errores en las estimaciones de proyección. Ahora, el Banco Central tiene todos los equipos, todas las capacidades y hay muy buenas razones para pensar que el banco tiene excelentes antecedentes para proyectar lo que está proyectando. Si hablamos de crecimiento, Germán, aquí también hay novedades respecto al IPOM anterior. Se acorta un poco la expectativa de crecimiento. Si el anterior IPOM, el Banco Central proyectaba entre menos 0,5 y 0,5, ahora el techo baja a 0,25. Claro, mejora la perspectiva del próximo año. ¿Cuál es la lectura que haces tú de esas dos proyecciones, 2023 y 2024? El 2023, digamos, yo diría que en términos generales no hay grandes cambios en las proyecciones de crecimiento. Si uno mira entre IPOM, a veces hay cambios muy sustantivos, pero tal cual como tú dices, para este año se acota un poco el rango de crecimiento porque ya ha ido pasando. Claro, cuando va pasando el año, generalmente esas proyecciones se van acotando porque hay más certeza. Exactamente, tienes más información y por lo tanto hay espacio para acortar el rango. Hay distintas formas de acortar el rango. Esta vez se acortó, digamos, reduciendo la parte superior, que no es la mejor forma. En el fondo nos está diciendo, si antes el Banco Central nos está diciendo, si antes pensábamos que podríamos crecer hasta 0,5, hoy día ellos ven como techo de crecimiento 0,25. En términos generales, eso significa que este año la economía prácticamente no va a crecer. Ese diagnóstico no es muy distinto del que había hace 3 meses atrás. Nosotros en CLAP UC tenemos una visión algo distinta. Creemos que el primer semestre efectivamente la economía va a mostrar cifras negativas, va a seguir mostrando cifras negativas, pero el segundo semestre del año hay condiciones, ¿verdad?, en el sentido de que, por ejemplo, la inflación está bajando, que las tasas de interés van a empezar a bajar, y también hay efectos base de comparación que son muy favorables. Y es probable que en la segunda parte del año empecemos a ver cifras positivas de crecimiento, e incluso la economía pueda crecer algo más de lo que proyecta el Banco Central. Para el próximo año, más bien lo que hay es una normalización de las condiciones macroeconómicas, en el sentido de que lo que proyecta el Banco Central y lo que típicamente hacemos los analistas es que consideramos que pasando estos shocks grandes que enfrentan la economía, tiene que venir una fase de normalización. Y esa fase de normalización en el caso de Chile es que la inflación converja hacia el 3%, que la tasa de política monetaria se reduzca y que el crecimiento paulatinamente se mueva hacia la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía, que está en torno a 2%. Yo creo que eso es lo que hacen las proyecciones para el próximo año, con una leve corrección al alza en las estimaciones del Banco Central, pero no creo que haya, digamos grandes noticias que muevan ese rango, sino más bien una convergencia hacia niveles más normales de crecimiento, inflación y tasas de interés. Sí, Germán, entremos a analizar también los nubarrones que ve el Banco Central. Uno ve en el informe, por lo menos, inversión, una pata bien coja, ¿no? Sí.
Claro, el banco dice que es bien, digamos, así como el consumo durable, ¿cierto? Reconoce que hay una debilidad, también en la inversión ve que la inversión está muy débil, está estancada, ¿verdad? Sin mucho impulso. Y ahí el Banco Central, bueno, obviamente la tasa de política monetaria es un factor que incide en Claro. el costo de financiamiento para la inversión, pero el banco normalmente no se hace cargo de otros temas porque no entra en la discusión política, pero sabemos que hay aspectos del debate político que inciden en que la inversión Reforma tributaria, por ejemplo. esté frenada. Por ejemplo, ¿cierto? El debate tributario, en otro momento fue el debate constitucional, que hoy día está bastante más tranquilo, aunque cierto, con alguna probabilidad de que la propuesta constitucional incluso sea rechazada, pero básicamente no hay condiciones, ¿verdad?, que uno pueda ver, y creo que ese es el gran desafío, pensando en el crecimiento de largo plazo, cómo creamos condiciones, digamos, de certeza jurídica, tributaria, cómo reencantamos a los inversionistas para que vuelvan a invertir. Ya ha salido la discusión en el último tiempo, por ejemplo, la idea de generar alguna certeza tributaria hacia adelante, quizás dentro del pacto fiscal que se está discutiendo podría haber algo de aquello, pero La efectivamente, si no hay invariabilidad inversión, famosa. la invariabilidad tributaria, por ejemplo, que genera estas condiciones de certeza tributaria en el largo plazo, como lo hubo en algún momento en Chile que fue eliminado, bueno, ese tipo de cosas ayudan, digamos, y no son incompatibles con Mm. modificar algunos impuestos, ¿verdad? Recaudar más por algún lado, si es que efectivamente se generan condiciones de estabilidad, porque la inversión requiere condiciones de estabilidad a largo plazo, es clave para la creación de empleos, para el crecimiento económico, y eso efectivamente es el talón de Aquiles de la economía. Sí. Sin inversión es muy difícil que el país pueda seguir creciendo. Germán, un último punto que también llama la atención en el informe, ya en los nubarrones a nivel internacional, es la incertidumbre en la macroeconomía global. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, cuando fue el informe de marzo estábamos en medio de las caídas de los bancos americanos, ¿cierto? Entonces ese era un momento aún más crítico en el ámbito de las condiciones internacionales. Pero el Banco Central en este informe dice que ese riesgo no ha desaparecido. Si a eso agregamos el hecho de que los bancos centrales de los países desarrollados, Estados Unidos y la eurozona, han seguido subiendo tasas de interés, se espera que Estados Unidos siga subiendo, la eurozona también. China ha mostrado señales de menor impulso y por lo tanto tenemos un escenario externo que se ve complejo, ¿verdad? Desde el punto de vista del crecimiento de las principales economías. Y lo que ha estado haciendo el Banco Central en los últimos meses ha sido prepararse para un escenario de riesgo más negativo. Recuerden que hace algunas semanas atrás se anunció una reserva de capital contracíclico, es decir, que los bancos provisionen parte de sus recursos en caso de que tengamos un evento negativo hacia adelante. Hace una semana atrás, el propio Banco Central anunció que iba a iniciar un proceso de acumulación de reservas internacionales para tener mayor liquidez en dólares. Entonces, todo eso es un escenario coherente, digamos, que da cuenta de que el Banco Central está preocupado por el escenario externo y eventualmente los impactos que eso podría tener en una economía pequeña y abierta como es la economía chilena. Y por lo tanto, efectivamente eso hay que tenerlo en cuenta como un riesgo, nada que esté ocurriendo hoy día particularmente, pero riesgos de probabilidades altas de recesión en Estados Unidos, por ejemplo, están ahí y el impulso externo, ¿verdad?, con tasas de interés más altas, que es un poco lo mismo que pasa en Chile. Para frenar el aumento de la inflación, los bancos centrales en el mundo tuvieron que reaccionar subiendo tasas de interés y eso va a generar un ajuste en las condiciones de demanda externa para nuestra economía que también nos van a incidir en nuestro crecimiento. Germán González, coordinador del área macroeconómica de Clave Suceta. Agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Muy Chao, buenos chao. días.